Bueno, hola, muy buenos días. Mi nombre es Lady Manuela Ledesma. Junto con el profesor Ramiro Ramírez trabajamos justamente lo que les comenta, este proyecto que nace como una consulta por parte del ingeniero agrónomo Juan David del Jardín Botánico. Bueno, como contenido vamos a tener una introducción, objetivos generales, algunos específicos, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Bueno, la colección de gingiberales en el Jardín Botánico presenta una alta incidencia de marchitez y posterior muerte de estos individuos. Como bien sabemos, estas plantas requieren suelos bien aireados y drenados. Sin embargo, la causa de esta marchitez todavía era incierta. Entonces surge la pregunta, ¿cómo está a nivel de propiedades físicas, la estructura? Entonces pasamos a hacer como una caracterización de las principales propiedades físicas. Como objetivo general teníamos caracterizar las propiedades físicas edáficas con los síntomas de marchitez en el Jardín Botánico con el fin de identificar las limitaciones y asociarlos a posibles problemas de hipoxia, drenaje o susceptibilidad a patógenos. Bueno, como objetivos específicos tenemos, se realizó un muestreo en cuadrícula, donde se tomaron 25 puntos en 2 lotes, siendo el lote A el más afectado y el lote B no mejor, pero menos afectado. Posteriormente, efectuar las pruebas de laboratorio correspondientes para determinar las propiedades físicas y calcular parámetros derivados. Además, se planeaba hacer un estado fisiológico interno de las plantas, evaluando condiciones de raíces y pseudotallos, y asociar estos hallazgos con posibles factores bióticos como hongos o bacterias. Bueno, en cuanto a la metodología, iniciamos con una visita de reconocimiento en la que me acompañó mi compañera Ani, dándome moral. Bueno, la siguiente visita ya fue un muestreo. En este, como les conté, fueron 25 puntos divididos entre 15 y 10. De estos puntos se tomaron 2 tipos de muestras, una inalterada en cilindros y la otra alterada que se dispuso en una caja hermética. Para el muestreo tuve ayuda de jardineros del Jardín Botánico, Londoño y Garay. Posteriormente, con esas pruebas, ya pues las trajimos al laboratorio, donde se calculó densidad aparente, real y posterior cálculo de porosidad, se midió conductividad hidráulica, eléctrica, materia orgánica, pH, estabilidad de agregados en seco y en húmedo. Entonces vamos a dar detalles de la metodología. Este método para calcular materia orgánica me sorprendió. O sea, si bien nosotros sabemos que la materia orgánica es la que le da ese color negro a los suelos, pero poder verlo después de que estuvo 8 horas aproximadamente a 500 grados Celsius en la mufla y luego ver ese resultado que podemos observar al lado de allá, donde ya solo se ve la fracción mineral, yo dije, wow, pues como que lo que uno sabe de teoría se va confirmando. Bueno, en cuanto a la metodología de densidad real, fue una de las que me costó muchísimo más trabajo, tuve que repetirla varias veces porque pues, es un método muy manual, entonces hay que ser muy precisos. Ahí tuve muchísima ayuda de todo del equipo del Laboratorio de Física de Suelos, Juan, Desi y Gonzalo, que me daban sus truquitos para poder hacer un poco más llevadero esto. Y en cuanto a la densidad aparente, bueno, para el método del cilindro, este es muy importante. La conductividad hidráulica se hizo por el método de cargas constantes. Entonces, en la muestra inalterada ocupaba un cilindro, en la parte superior se ponía otro cilindro y ese se mantenía a un nivel de agua constante. En la parte de abajo se recolectaba el agua que se infiltraba y se hacían mediciones cada 5 minutos durante 45 minutos. Bueno, para la determinación de la
de la distribución y estabilidad de agregados del suelo en seco y húmedo, se utilizó el método de Lerner, modificado por Ramírez en 2005. Aquí se usó la muestra inalterada, se sacaron 2 submuestras de 50 gramos cada una para estabilidad en húmedo y la otra para estabilidad en seco. Bueno, en cuanto a los resultados, obtuvimos que de la mayoría de los parámetros que se midieron estuvieron dentro de los rangos óptimos para un suelo agrícola, a diferencia de uno que fue la conductividad hidráulica, que más adelante vamos a definir como ese parámetro limitante en el suelo. Bueno, aquí podemos observar que los contenidos de materia orgánica están entre 10 y 20%, la porosidad es adecuada, entre 50 y 60%, el índice de estabilidad también es óptimo. Aquí vemos la distribución de la porosidad, calculada a través de densidad real y aparente. En cuanto a parámetros químicos medidos, midimos pH y conductividad eléctrica, cada uno con el método del electrodo en una solución de 1 a 2. Aquí fue como donde ya encontramos un poco más el horizonte. La conductividad hidráulica por el método cargas constantes nos mostró valores bajos o muy bajos. En el lote A, que era el más afectado, daba valores muy bajos y en el otro bajos. Sin embargo, para esto hicimos una ANOVA para ver si había una diferencia estadística entre estos 2 lotes. Nos dio que sí. Bueno, aquí para reportar el estado de sanidad vegetal tuvimos apoyo institucional y ético por parte del Laboratorio de Fitotecnia Tropical. Ellos hicieron proceso de siembra, aislamiento e identificación de posible agente causal, en cabeza pues de su director Juan Gonzalo y la ingeniera Zenaida Ayala. Esto se dio así porque la ingeniera estaba haciendo su maestría con mosáceas, entonces estas muestras eran de su interés. Yo le llevé las muestras hace aproximadamente 3 semanas, por lo tanto solo alcanzaron a hacer 2 ciclos de aislamiento, pero para nuestro objetivo es más que bien. Bueno, entonces aquí podemos ver, este es el comúnmente llamado platanillo, heliconia. La imagen B es un corte transversal del pseudotallo, ese mismo, luego le hicimos el corte longitudinal, en la D ese anillo negro es en el rizoma, ya en la parte de abajo es como lo del aislamiento, se puede ver la colonia de Fusarium, en la F, aquí este es el esporodoquio, y por aquí hay unas microconidias de Fusarium también. También se llevó muestra de jengibre rojo. Aquí en el primer aislamiento se identificaron microconidias de Fusarium, y esta, que es la G, que ya va para el segundo ciclo, puede ser una posible colonia de Phytophthora, ambos hongos asociados a medios bueno, la discusión, podemos decir que la baja conductividad hidráulica generada en zonas, la baja conductividad hidráulica puede presentar zonas de encharcamiento. Esto, asociado a temperaturas, puede favorecer o crear un microambiente ideal para el crecimiento de hongos patógenos. Y esto se asocia mucho con esa primera consulta que hace Juan David, porque él dice, después de un periodo de lluvias, viene un veranillo y ahí es donde aparece el marchitamiento y la posterior muerte de estos individuos. Bueno, como conclusión podemos decir que las propiedades físicas del suelo estuvieron dentro de los rangos normales, excepto la conductividad hidráulica.
que mostró valores críticamente bajos. El ANOVA confirmó diferencias entre los dos lotes, indicó variabilidad espacial y limitación por drenaje. La baja conductividad hidráulica favorece hipoxia, ambientes ideales para patógenos como Fusarium, lo que puede explicar la marchitez observada. Bueno, ¿alguna pregunta? El auditorio se queda en silencio. Ya le doy el micrófono. Manuel, muy bonito trabajo. Y lo preocupante es que las plantas están en suelo directamente, ¿cierto? Bueno, entonces Fusarium y Phytophthora que viven en el suelo y a Phytophthora que le gustan las láminas de agua que se muevan, o sea que debieron infectarte a todas las materas. ¿Ya Juan David sabe? Que tiene ganga, que tiene bingo, y Fusarium y Phytophthora. Hoy hago el reporte de... Bastante, sí. Te regalo Navidad para Juan David, Phytophthora y Fusarium. Bueno, y realmente los resultados que usted obtiene son muy concluyentes, porque con la conductividad que tiene, que es absolutamente baja, hay más posibilidad de que se infecten. O sea que al tomar las muestras, usted se aseguró, o sea, no estoy dudando, solo que le pregunto si al tomar las muestras hubo la precaución de que no se compactara, de que no se afectara algo de sus características físicas, porque esas son muy sensibles. Su textura, ¿cómo es? Nada de la textura. Hola, profe, muchas gracias. Bueno, para la toma de muestras, como lo mencioné, tuve ayuda por parte de los jardineros. Lo hicimos como las indicaciones de las guías del laboratorio. Yo sí tenía miedo como sobre todo con el método del cilindro, porque puede pasar, puede compactarse en el momento de tomar la muestra. Pero por eso también usábamos el de PVC, que al hacerle una fuerza mayor se parte. Entonces, bueno, no se partió ningún cilindro. Además, no hicimos textura, pero tuve mucho tiempo en contacto ensuciando las manos y se sentía muy, muy arcilloso. Además, les cuento, había puntos de riego en los lotes y los drenajes en las 3 veces que fui estaban tapados. Entonces también puede ser eliminar los puntos de riego. Medellín tiene muy buenas precipitaciones y hacer labores de mantenimiento en los drenajes y también A ver, algo que se aprende durante el curso es que la textura es muy interesante, pero la conductividad hidráulica, el movimiento rápido del agua en el suelo no se da por la textura, se da por los agregados. Por ejemplo, estamos mirando la semana pasada un cultivo de cacao y allá una arena muy bonita, grisácea ella, el agua no se movía. Empezó a llover, nos tocó, saqué el cilindro y el cilindro se fue con el agua adentro, porque siquiera pasaba en el museo a veces, ¿no? Entonces creo que no acabo de pasar. Por ese lado, este es un trabajo bastante bonito, porque mostramos cómo se puede dar respuesta a una problemática en el... Ya que no era nitrógeno. Bueno, Manuela, muchísimas gracias, muy buen trabajo. Aquí una cosa confidencial entre los dos. Es que ella siempre ha estado muy
miedosa y lo que usted dice, cuidadosa de todo, ¿no es cierto? Y a veces en cierto momento yo sentía que puede haber dudado sobre su capacidad para sacar adelante un trabajo de estos.